¿Qué tal? ¿Cómo les va? El enorme placer de estar una vez más con todos ustedes. El invitado del día de hoy es una persona que sabe muchísimo de turismo, es profesor de distintas universidades, nos va a contar su historia, pero también la historia de esta pasión de muchos que es viajar, que es el desarrollo a través de los años de cómo se fue llevando a cabo la actividad turística. Hoy hablamos de viajes con el licenciado Alejandro Capanegra. Alejandro, un placer que estés con nosotros hoy aquí, ¿eh? Sí, no, muy amable, muchas gracias. Para mí es un honor también. Bueno, hablanos de vos primero, que sabemos muy bien, bueno, lo he experimentado ya hace algunos años, siendo alumno en alguna carrera, del interés que despertabas cada vez que dabas alguna charla, que interiorizabas acerca de esto que decíamos, ¿no? Esta pasión que es viajar, pero que tiene una gran historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Háblame de vos primero, háblame de lo que estás haciendo. Bueno, yo personalmente, digamos, mi desempeño es como profesor e investigador en la universidad. Yo en ese sentido tengo radicación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús. Trabajo el tema del turismo desde prácticamente lo que podemos denominar un aspecto que es el desarrollo, la génesis, los procesos y digamos las consecuencias o los efectos, siempre con una imbricación histórica, porque a mí me parece que es en ese sentido sustancial. Yo trabajo en grado y posgrado, y en posgrado trabajo, bueno, en Universidad de Mar del Plata, Nacional del Sur, Nacional de Córdoba, La Plata, Nacional de San Martín, ¿sí? Espero no olvidarme de alguna. También en la Universidad de la República en Montevideo y profesor invitado en Guadalajara, Coruña y Alicante. Obviamente allá haciendo el dictado de algún seminario que tiene que ver con la experiencia argentina o la experiencia de América Latina. Básicamente ese es mi trabajo. Yo tengo una vida académica. Mi vida es una vida académica, ¿sí? Doy clase, sigo estudiando porque uno estudia toda la vida, escribo. Investigando también. Por supuesto, sí. La investigación es lo que me lleva a, digamos, a hacer escritura de artículos, ponencias de congresos, capítulos de libros y formando también lo que podríamos decir a jóvenes profesionales que integran los equipos de investigación que yo coordino. ¿Cuándo nace este interés, esta pasión tuya por investigar la historia del turismo también, no? Sí, por investigar la historia, esto es arcaico. Si uno se pusiera freudiano diría es arcaico. Yo cuando era chiquito decía que quería ser primero arqueólogo y se me reían, después quería ser profesor de historia y me miraban más o menos, ¿sí? Pero bueno, nace, uno podría decir que nace ahí, pero yo tengo una, digamos, una predilección, un gusto y una necesidad de la historia. Es sin historia yo no podría vivir, en el buen sentido de la palabra. Esto nace, digamos, graciosamente ahí. ¿Cómo nace esta cuestión del turismo? Esta cuestión del turismo nace como decisión de abocarme a llevar una vida en la docencia y en la investigación. En realidad nace cuando yo iba terminando mi carrera de grado. En el sentido de que, bueno, las líneas y las especializaciones que había, a mí mucho no me llamaban la atención, algunas. Entonces, esto lo tenía el tema del turismo. ¿Por qué? Porque mientras yo estudiaba mi carrera universitaria, yo soy sociólogo, ¿sí? por titulación y historiador por vocación,
obviamente, como todo estudiante, necesitaba trabajar. Y el primer trabajo que tuve fue en una empresa de turismo. Ah, mira. Sí, y eso fue porque había un amigo que trabajaba y me dijo, mira, yo sé que vos buscas trabajo, están buscando personal, vení y presentate. Y me presenté e entré. Y entré en una empresa que era grande en su momento. Ya no existe más. ¿Sí? Desafortunadamente, ya no existe más. Y eso me permitió sistematizar algunas cuestiones. Sistematizar en el sentido de ir pensándolo, pero la decisión salió cuando yo, los caminos que había, las especialidades que había, ninguna me resultaba lo suficientemente seductora. Y al empezar a buscar, al empezar a ver que en otras latitudes, con mi profesión, había especializaciones en turismo, empecé a interesarme más y empecé a sistematizarme mucho más. Y ahí comenzó muy paulatinamente a integrar equipos de investigación donde alguna parcela estuviera dedicada al turismo, y de ahí en más fui empezando. Tuve dos importantes mentores en este sentido, uno en la Facultad de Ciencias Sociales, que es de donde yo soy egresado, de la Universidad de Buenos Aires, y otro en la Facultad de Ciencias Económicas, que me permitieron y me estimularon en que yo pueda empezar a desarrollar esta tarea, y después seguí yo solo. ¿Y esta investigación que fuiste haciendo de la historia del turismo a lo largo de los años, sí, dónde fuiste recabando información? Porque no hay muchos libros que tengan documentos, ¿no? No. La información es una información que uno obtenía de manera fragmentada. Algunos trabajos que se referían a alguna parte de la historia del turismo, de algún sector que tuviera que ver con el turismo, pero en realidad es una, y aún hoy existe, es una gran fragmentación de la información que hay en materia de turismo. Yo entro a hacer investigación del turismo a partir de un tema que eran las políticas públicas. Mi puerta de entrada son las políticas públicas. Qué fascinante. Y a partir, sí, es fascinante, tiene un montón de maravillas. Y a partir de las políticas públicas se abren otra serie de áreas con las cuales uno puede empezar a ver. Por ejemplo, la relación entre el Estado y la sociedad civil específica en materia de turismo, los procesos, aquellos espacios territoriales que, por ejemplo, pueden ver en el turismo como una tabla de salvación después de que todo ha quedado varado. Hay una gran cantidad de posibilidades en ese sentido. Pero volviendo al tema de la información es muy fragmentada. Y hay, no sé si será prosaico o no, pero hay algunas bibliotecas que están en alguna medida bien provistas, pero el asunto es que no toda la información que tiene que ver con el turismo figura bajo el rótulo de turismo. Hay que empezar a buscar por otros rótulos y entonces sí aparecen cuestiones de turismo. Ajá. ¿Sí? Está. Es así, es muy fragmentado, donde hay, obviamente, sí, sistematizaciones, por ejemplo, en Europa. Y en México. Ajá. En México hay un organismo que muy pertinentemente copila información, especialmente de América Latina, y hay un instituto en Europa, en Alemania, en Berlín, que también tiene compilación de documentos, sí, generalmente de toda Europa. Pero acá en la Argentina todavía es muy disperso. Hay universidades que tienen centros de documentación y están muy bien provistos, Mar del Plata, por ejemplo. Pero en otros no, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo doy clase, la biblioteca es impresionante. Y hay cuestiones de turismo, pero a veces hay que buscarlas de maneras veladas para poder llegar, porque están bajo otros rótulos. Que es lo más difícil. Sí, es un trabajo de tiempo, de mucho tiempo.
Sí. Pero cuando llegás es una sí, satisfacción cuando uno enorme, llega, ¿no? la satisfacción es como si uno hubiera encontrado un tesoro. Es eso, es un trabajo detectivesco, es una búsqueda de tesoro. Sí, es placentero. ¿Cómo nace el turismo a nivel mundial? ¿Dónde están los primeros registros? Y eso es una pregunta que uno puede hablar toda la vida, pero uno podría decir, el origen del turismo lo vamos a encontrar en qué es lo que definamos como turismo. Si por turismo definimos, como mucha bibliografía lo hace, el acto de viajar de un lugar a otro para esparcir, y podemos encontrar orígenes del turismo en la noche de los tiempos. Si por turismo hablamos de una actividad de carácter socioproductivo que se puede y se ha transformado en un sector económico, y ahí ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, países centrales, Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, un poco más hacia el final, ¿sí? Depende de qué utilicemos como concepto para hablar de turismo, le podemos encontrar diversos orígenes. La cuestión es que hoy por hoy es una actividad y una práctica social que ya está instituida, ya es una costumbre, ¿sí? Más allá de los mayores o mejores accesos, uno podría decir que el turismo es una institución en nuestra sociedad. El turismo es una institución. Si de la noche a la mañana desaparece el turismo, habría provincias que colapsan en la Argentina, habría naciones que colapsan. Es una institución compuesta por una actividad profundamente polimorfa, pero que en ese sentido lo que diríamos, volviendo al tema, a la pregunta original, es ¿cuándo comienza? Y sí, depende qué es lo que definamos. Depende cómo lo definamos, ahí tenemos. Si lo definimos como una práctica social, y hay registros en Buenos Aires de que la gente se bañaba en el río, por los calores del verano, luego las familias ya más pudientes empezaban a tener sus villas de verano por Adrogué, por Belgrano, que no era parte de la capital federal, en Flores, y así expandiéndose hacia lo que era la segunda mitad del siglo XIX y ya el siglo XX. Y en el mundo, bueno, dependerá en alguna medida de qué lugares. Bueno, sí. Hay diarios del siglo XIX, sí. Matutinos de Buenos Aires, que titulaban cuando alguna familia de buena posición decía se fue a pasar unos días a su sí. Quinta de Flores. De Flores, de Adrogué, sí. En Adrogué existía un hotel muy famoso, Las Delicias. ¿Sí? En Quilmes también iba la gente. Y un ejemplo recurrente, pero que me gusta usarlo porque tiene didáctica para todo el mundo, la casa que en Mar del Plata está sobre la loma de la avenida Colón, que es sí. El Museo Castañino, era la casa de verano de la familia Ortiz Basualdo. Se iban a pasar el verano. ¿Y qué era el verano? Diciembre a marzo. Ahí todavía el concepto de turismo estaba endeble, era el veraneo. La gente pasaba el veraneo. No quiero saltear etapa, sí. Por eso quiero sí. Ir por orden para no ir mezclando, ¿no? Hablabas de la mitad del siglo XIX como el comienzo para lo que es la actividad que de pronto conocemos hoy, sí. ¿No? Como actividad socioeconómica. Sí. ¿Cómo fueron esos comienzos? Y esos comienzos fueron... A nivel mundial hablo, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial, sí. Bueno, a nivel mundial uno podría plantear por lo menos un criterio y es... el turismo es un negocio que comienza con la propiedad de la tierra. Eso es, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un productor de urbanización. En el sentido en que es un revalorizador de tierras que aparentemente no tendrían un valor productivo, pero por la carga simbólica que tienen, esto es, estar cerca del mar, cerca de algún espejo de agua o frente a algún tipo de vista, comienzan a tener un valor que no lo tendrían como tierras productivas. A modo de ejemplo, uno podría poner la costa de la provincia de Buenos Aires, un recurso turístico importantísimo para la provincia de Buenos Aires y prácticamente el que colecta todo lo que es turismo de sol y playa del país.
¿Qué era originalmente eso? Fondos de estancia, arenales, tierra agropecuariamente improductiva, pero que en la medida en que el turismo fue asentándose, se transformaron, ¿sí?, se constituyeron en tierras y en un proceso de carácter inmobiliario de alto valor y de alto rédito. Y quien da en alguna medida ejemplo de esto es Mar del Plata. Mar del Plata con la llegada del ferrocarril, Mar del Plata con el loteo, Mar del Plata con la migración, da, digamos, el ejemplo y un, digamos, marco de modelo para que otros balnearios surjan en alguna medida de la misma forma. Tierras privadas que son loteadas y vendidas, ¿sí?, y valorizadas por esta cuestión de la cercanía con el mar, la playa, ese espacio de ocio, ese espacio agradable, que es un espacio que se constituye como tal desde fines del siglo XVIII y el XIX. Antes la playa era un lugar temido, de ahí venían los enemigos, de ahí venían las pestes, de ahí venía el desembarco de quien nos iba a atacar. Después la playa cambia la perspectiva en el imaginario. Bueno, hubo muchos visionarios, ¿no? Sí. En el siglo XIX, en el mundo, ¿no? El caso de Pullman, de Hearst, de Marriott, ¿no? Sí. ¿Podés hacer una reflexión de cada uno de ellos? Bueno. Están en alguna medida los que uno podría decir los clásicos, que es Thomas Cook, Pullman, César Ritz, para hablar, digamos, de los 3 puntos, Baedeker con las guías, ¿sí?, que después van a tener, se van a vender como libros antiguos, las guías Baedeker todavía en Europa. Thomas Cook fue, digamos, originariamente integrante de una congregación religiosa en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, que en realidad era la Inglaterra pujante de la segunda fase de la Revolución Industrial. Y él era un vendedor de Biblias. Era un vendedor de Biblias, pero que tuvo, podemos decir, la lucidez de ver que a lo que él se había comprometido, que era hacer los arreglos de viaje y los arreglos de alojamiento para un congreso sobre alcoholismo que hacía su congregación en las cercanías de Londres, en una localidad llamada Loughborough, al ver que eso era en alguna medida importante, que eso le resultó, digamos, cómodo de hacer y con cierto rédito, paulatinamente, ¿sí?, fue cambiando de profesión. Eso lo hizo en 1840, ¿sí? Para 1880 ya existía Thomas Cook & Sons y se iniciaba las vueltas al mundo que hacía la empresa Thomas Cook. En 40 años hizo una gran transformación. Y en esos 40 años también aparecen otros, digamos, émulos de Thomas Cook. Aquí hay una disputa, digamos, académica. Los portugueses sostienen que antes que Thomas Cook lo hizo un señor que se llamaba Abreu, que es el nombre de una empresa portuguesa muy grande, muy importante, pero es una disputa de fechas, ¿sí? Pullman lo que vio fue la posibilidad de montar en un chasis de ferrocarril una diligencia con el objeto de que fuera rápido, pudiera evadir cualquier ataque que podía llegar a haber en el medio y cómodo, porque los trenes iban rápido pero no eran cómodos, en cambio las diligencias eran cómodas pero no iban rápido, y en ese sentido combinó, y bueno, aparece el coche Pullman que, bueno, años después se va a transformar en un emblema del ferrocarril. Los trenes que iban a Mar del Plata, el Flecha de Plata, eran coches Pullman que se habían comprado en Estados Unidos, originales. Sí, esos eran coches Pullman. Incluso se ha desvirtuado tanto el nombre que cuando es decir, se alquila una butaca cómoda, hasta en un cine te ponen Pullman. Sí, Pullman, ¿no? Sí. Y César Ritz era un señor suizo formado en el Maxim de París y otras más también, que de la hotelería hizo un negocio rentable y con una fascinante combinación. La combinación era: la hotelería debe ser un negocio rentable, pero no debe perder el trato personal que tiene para con cada pasajero. Naturalmente la aristocracia europea era, ¿sí? Pero eso le permitió que
fuera desarrollando lo que después se llamaba el sistema de administración César Ritz. Y muchos hoteles no eran de Ritz en su propiedad, pero sí estaban administrados por Ritz y debían llevar el nombre de Ritz. Tuvo esa, digamos, gran habilidad: hacer que la gente se sienta como si fuera un pasajero exclusivo de atención personal y que el hotel sea rentable como empresa. Thomas Cook, la visión que tuvo, digamos, la lucidez que tuvo fue que toda una serie de servicios que se podían comprar por separado, él los garantizaba en un solo acto de compra, ¿sí? Y sin ningún tipo de preocupación de llevar dinero encima. Esas fueron, digamos, dos, para hablar de los orígenes del turismo como una actividad productiva. Como práctica social, están desde los baños de Roma, en donde la gente sociabilizaba, hasta las playas de Mar del Plata, donde se sociabilizaba hacia 1890, 1910. La gente iba de saco y corbata y sociabilizaba en las playas, casamientos, negocios, y otra serie de articulaciones que se pudieran hacer que sean beneficiosas. Y como dato de color curioso y gracioso, la diligencia montada en un chasis, de ferrocarril, ¿no? Sí. Es fantástico. Ese fue el primer modelo que hizo, ¿sí? Algo bueno, cómodo, sobre algo que iba rápido. Eso le permitía evadir asaltos, por ejemplo, a la diligencia, ¿sí? La película de Diligencia de John Ford, se ve la diligencia. Sí. Y creó, digamos, la idea del confort, trenes con buen confort y con velocidad. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Hablamos de los pioneros del turismo a nivel mundial, y en el próximo bloque me gustaría, Alejandro, poder hablar del desarrollo turístico de nuestro país, ¿no? Que ha sido amplio, que ha tenido distintas facetas, algunas tristes, otras muy alegres, muy interesantes todas, por cierto. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos hablando de viajes con Alejandro Capanegra en Turismo Visión Argentina. Ya volvemos.